Hola, 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 chicos salazarinos y público en general. Bienvenidos nuevamente a nuestro Bicentenario Literario 2021. En esta oportunidad ya estamos con la séptima entrega de este pequeño material, de este material humilde para que pueda servir como información o conocimiento de nuestra cultura literaria, conocer a nuestros escritores peruanos con sus obras más importantes. Muy bien, bienvenidos una vez más y a continuación ya tenemos la imagen de nuestro narrador, nuestro escritor peruano, que algunos ya irán de repente conociendo, y que también esto de mostrar la imagen o el retrato te sirva para conocer visualmente a nuestros escritores peruanos. En esta oportunidad estamos hablando de Ventura García Calderón Rey. Aquí tiene digamos, algo peculiar, ¿no? Dice, fue hijo del presidente de la República Francisco García Calderón, ¿no? En un momento, en un gobierno transitorio, con esto de la guerra con Chile, Francisco García Calderón asume la presidencia. Y es producto de ello que ante esta arremetida de Chile y todo el conflicto, para no poder caer preso de ello o ser, digamos, un reo, ¿no? Digamos, que afecte a nuestro país, él decide irse, ¿no? a Europa. Y es ahí donde de repente en esa travesía, en ese viaje corto que hizo para, digamos, protegerse de todo el gobierno que se estaba dando y la forma de cómo los chilenos habían arremetido, entonces en ese viaje a Europa nace en París Ventura García Calderón Rey, que luego que su padre Francisco, su familia, su mamá y todo ello viajaran a Francia, a Europa, entonces en ese viaje él nace, ¿no? Y con apenas 6 meses de nacido, ya pasando toda esta situación del gobierno, ya regresa al Perú, ¿no? Pero en este caso Ventura García Calderón con apenas 6 meses, 6 mesecitos. El nacimiento lo hizo en París, pero ya la trascendencia, la historia y el cariño, pues se lo ha ganado como buen peruano, ¿no? A partir de ello, por todo su biografía que conoceríamos a grandes rasgos, ¿no? En otro, de repente, análisis más profundo, pero ya él a partir de sus obras se identifica bastante con el Perú, se identifica bastante con nuestras raíces, nuestras costumbres y todo ello. Y justamente también de esa situación que él vivía, él también tiene esta consigna, ¿no? De que así como nació en París, también murió en París el 27 de octubre de 1959. Una vez que ya fue conocido, una vez que ya se desarrolló como poeta, él también decide irse al extranjero, ¿ya? Y muere también en París, como ya lo decimos. En 1949 fue delegado permanente ante la UNESCO. En 1934 fue candidato al Premio Nobel de Literatura. Fue un escritor bilingüe, ¿no? El hecho de que hablaba nuestro idioma, el español, y también el idioma francés. Entonces era un escritor y casi la mayoría de sus obras primero era, digamos, traducido al francés, ¿no? Entonces casi todas sus obras también él ha podido, digamos, escribirlo en francés. Aquí tenemos las obras de nuestro querido Ventura García. Dolorosa y desnuda realidad en 1914, La venganza del cóndor, su mejor obra, ¿no? Y dentro de esta obra, La venganza del cóndor, se encuentra también otro cuento muy conocido, Yakumama, que muchos de ustedes quizás en algún momento ya lo han leído, ¿no? También tiene la obra Peligro de muerte,
1926, Color de Sangre 1931, Cuentos Peruanos 1952 y este famoso drama llamada La Perricholi, ¿no? Que también en cierta manera se ha llevado al cine y todo ello, inclusive había una serie, ¿no? Ya esto en mención, ¿no? Esta famosa personaje huanuqueña llamada La Perricholi, ¿no? Es una drama, pertenece al género dramático, pero en su mayoría Ventura García Calderón ha desarrollado lo que es relatos, cuentos, ¿ya? Por eso que hay una colección de cuentos peruanos, pero la obra que le ha llevado a la cima o al éxito es La Venganza del Cóndor. Muy bien, vamos a hacer el análisis que, así como lleva el título de esta obra, vamos a hacer ese análisis específico, ¿ya? El género literario pertenece al narrativo. La especie literaria es un cuento y la corriente literaria está, digamos, en la época contemporánea y en la corriente o movimiento literario llamado colónida, ¿no? Esto en mención a un grupo de los escritores más representativos de esa época que habían formado este grupo colónida, ¿no? Que estaba Valdelomar, estaba Vallejo, González Prada, José María Eguren, Ricardo Palma. O sea, hacía en mención de todo ello, ¿no? Que era como un grupo de los mejores escritores de Lima, ¿no? De la Lima de ese entonces. Muy bien, el análisis literario básico. Estamos con la obra La Venganza del Cóndor. Listo. Entonces, tenemos aquí, dice el tema. El tema principal es la venganza que ejerce un indígena peruano sobre su abusivo patrón criollo, que es descendiente de los invasores españoles. Como su propio título de la obra dice, ¿no? O del cuento, La Venganza. Trata de la venganza de un indígena. Ya vamos a conocer la historia, está muy muy bonito, muy interesante. El escenario, la Sierra de Huaraz, los Andes peruanos, ¿no? Básicamente toda la historia va a desarrollarse más en la Sierra de Huaraz, ¿no? En los Andes peruanos. Bueno, antes de leer el mensaje vamos a pasar a lo que es el análisis literario básico de los personajes. El narrador, que se describe como un joven limeño recién graduado de bachiller que por primera vez viaja a la sierra. El capitán González, un patrón que se muestra muy abusivo con su sirviente indígena. El sirviente indígena que se muestra aparentemente servicial y soporta estoicamente los castigos de su patrón, pero que por dentro planea su venganza, que se producirá de la manera más inusitada. Se menciona también al posadero y a las mujeres indígenas de los poblados de la sierra. En sí no nos dan nombres propios, no nos dan nombres específicos, solamente ya esa calificación, ¿no? El capitán González, el sirviente indígena, ¿ya? Pero el quien va a narrar es justamente el autor, ¿no? Que se narra como un joven limeño. Muy bien. Vamos a conocer el resumen o la historia de esta obra, ¿ya? De este cuento. Muy bien, dice: el narrador protagonista empieza su relato contando un abuso del que es testigo en una posada u hospedaje de un puerto del Perú. El capitán González, uno de los huéspedes, despierta a puntapiés a su sirviente indígena y como éste tarda en levantarse, le da un latigazo en la frente hasta hacerlo sangrar. González se ufana de su acción, mostrando su látigo de junco entretejido y con puño de oro, y dice que así se debe tratar a los bárbaros, incivilizados, que se muestran perezosos a cumplir las órdenes. Luego ordena de mala manera al sirviente que le ensille su caballo, pues tenía que continuar su viaje. El narrador y González se acababan de conocer y planeaban viajar juntos a Huaraz, atravesando las serranías abruptas. El narrador es un joven limeño que acaba de recibirse de bachiller y que viajaba por primera vez a la sierra. Mientras ambos conversan,
el sirviente ingresa al establo para sacar un pellón, cubierta de la silla de montar, pero pasa el tiempo y no aparece más. El capitán manda a buscar al indio por todo el puerto, sin éxito. Decide entonces continuar su viaje, no sin antes prometer un castigo terrible para el fugitivo. El narrador, advertido ya de la brutalidad de González, decide viajar solo, adelantándose a la partida de González. Ensilla su mula y en eso se le acerca el indígena fugitivo, que se ofrece como su guía. El narrador acepta complacido, pues no había podido conseguir un guía, tan así que ni siquiera pregunta al indígena el costo de su servicio. El indígena resulta ser un guía excelente, algo muy importante tratándose de las escarpadas y peligrosas rutas de la sierra peruana. El indígena le lleva también por los poblados donde conoce a personas amigas que le dan alimento y bebida para poder soportar la larga ruta. Y en los ratos de descanso, el indio cuenta historias terribles de viajeros que perecieron en esos inhóspitos parajes y cuyos huesos se veían blanquear en cada trecho. Después de recorrer un largo camino, ambos llegan a un estrecho desfiladero. Desde allí se divisaba claramente las cumbres de las montañas y se veía a los cóndores en vuelo rampante. El indígena humildemente pide al narrador que le espere un rato. Acto seguido desaparece en un santiamén. El narrador queda helado al verse solo en medio de ese paisaje aterrador. Transcurren los minutos y de pronto el narrador escucha un poderoso ruido de algo que rodaba. De pronto ve el paso de un majestuoso vuelo oblicuo de cóndores a pocos metros de donde se halla. Tornando la mirada hacia abajo, observa rodar una masa oscura que arrojaba sangre por todos lados, hasta que llega al río, que se tiñe de rojo. Los cóndores vuelan en círculos y bajan unos tras otro para devorar a la presa. El narrador cree que se trata de un caballo o su jinete que se habían despeñado. Al poco rato aparece el indio sorpresivamente, diciendo que el bulto se trataba del cuerpo del capitán González, que había rodado desde el precipicio. Como el narrador se queda aturdido ante tal revelación, el indio le explica que a veces los atrevidos cóndores rozan con el ala el hombro de los viajeros, haciendo que estos rueden desde lo alto. El narrador finaliza reflexionando si posiblemente existía un pacto tenebroso entre los cóndores y los indios maltratados para vengarse de la raza intrusa y abusiva de los patrones. Muy bien, entonces hemos podido conocer la historia de esta obra, ¿no? Y enmarca justamente al título, ¿no? La venganza del cóndor. Y esto es una temática que representa esta guerra, ¿no? Este odio, este sed de poder en algún momento rebelarse y hacer tu acto de venganza frente a los blancos, ¿no? A los españoles o a la descendencia de la raza blanca, ¿no? Que llegaron a nuestro país. Entonces es un choque de culturas donde pues el blanco, los españoles representan el dominio, el poder y que abusan de los indígenas por no ser civilizados, como dicen el cuento. Pero a la vez está también el indígena quien aguanta todo, ¿no? Quien se pone sumiso frente a esta raza blanca, esta raza superior supuestamente. Pero también de ahí nos haces ver ese punto donde al final y al cabo la que gana o la que predomina es la raza inca, ¿no? Representada por el cóndor, pues que lo pone como un ser que va a defender al indígena, al poblador de la sierra. Entonces es como el aliado, ¿no? Es el animal preferido de la sierra, entonces va a defender a su gente. Y la historia de este cuento nos hace ver eso, ¿no? Ante los abusos de este personaje, ¿no? Hace ver de que predomina al final la raza indígena. Y en
cuento el mensaje es el siguiente, ¿no? Dice, este cuento es que la justiciera venganza recae siempre sobre el abusador despiadado, sin importar que esa venganza sea proporcional al maltrato recibido. Lo que importa es que la persona satisfaga su sed de venganza de la manera más sanguinaria posible. Al fin y al cabo, en algún momento vamos a tener esa sed de venganza, ¿no? El hecho de repente ante un maltrato, a veces solemos tener ese acto de venganza. Y justamente este escritor en esta obra, él es el narrador, es el testigo, ¿no? No es que él lo hizo, sino él ve, él narra lo que vio, lo que pasó y termina pues con esa gran interrogante, ¿no? Y dice, ¿no será un pacto entre los indígenas y los cóndores para así cumplir la venganza y matar a esa raza abusadora, a esa raza aniquiladora? Entonces es un poco ahí la contraposición de la historia, ¿no? De que nos hace ver de que en un momento la raza indígena tiene que sublevarse, tiene que rebelarse, ¿no? Y va a utilizar medios quizás muy extremos, pero en la historia nos enmarca, ¿no? a este animalito sagrado, a este animalito que también era adorado en su época por los incas, el cóndor, ¿no? Es el ave que nos identifica a todos los Andes peruanos, ¿no? Desde Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile, ¿no? Básicamente es el animal que representa a los Andes. Entonces hemos conocido un poquito la historia de la venganza del cóndor, ¿no? Hace mención pues a este animalito, a esta ave autóctona de nuestro Andes, ¿no? O de nuestro país también. Muy bien, entonces hemos llegado aquí a la parte final de esta bonita obra, esperando que les haya gustado y no se pierdan la 8ª entrega del escritor Abraham Valdelomar, también otro escritor muy interesante por sus propuestas, por sus obras. Tiene una bonita historia, un bonito cuento, y ya se viene, ya estamos llegando, ¿no? Nos estamos acercando ya a los mejores escritores peruanos, ¿no? Que al final vamos a terminar con nuestro premio Nobel. Pero bueno, eso lo dejamos para luego y no se pierdan la 8ª entrega Abraham Valdelomar. Muy bien, cuídense mucho y hasta pronto. Cuídense.